Bien, muy buenos días a todas y a todos aquí desde La Paz, Bolivia. Mi nombre es Giovanni Amanamut, soy director del Centro de Investigaciones Sociales, perteneciente a la Vicepresidencia del Estado Plurinacional. Hoy estamos con nuestro 11º programa que se llama Insurgencias Femeninas, ¿no? Nosotros hemos querido denominar así nuestro diálogo porque queremos reflejar un poco un tema que nos parece fundamental y vital, sobre todo tomando en cuenta el contexto boliviano, en el que después de un golpe de Estado nosotros hemos podido reconfigurar las fuerzas populares. En ese marco hace falta, por supuesto, para nosotros nos queda claro, encarar este proceso con autocrítica, es decir, asumir que ha habido un proceso de descontento también social en este último tiempo, que ha dejado muchas dificultades, muchos problemas y muchos vacíos, ¿no? Evidentemente es importante recordar también para los que nos están viendo, las que nos están viendo, la importancia que han tenido los movimientos sociales, tanto femeninos como las organizaciones de mujeres Bartolina Sisa, en todo lo que ha implicado ese proceso constituyente y todo lo que ha devenido después. Sin embargo, una deuda pendiente para nosotros, es el tema de lo que se ha denominado en la Constitución de Bolivia despatriarcalización y todas las consecuencias que eso implica. Para esto hemos invitado a 3 personas, ¿no?, fundamentales, 2 seguramente que ustedes conocen en el ámbito nacional, que es Rosario Aquín y Pilar Lizárraga. Tenemos el gusto y el placer de contar con una de las intelectuales más importantes de este último tiempo, jóvenes, Luciana Cadalla, que nos ha acompañado también, vino aquí a Bolivia, hizo el texto A Contracorriente, que es Materiales para una teoría renovada del populismo, ¿no? Tiene algunos textos también publicados, vamos a debatir y intentar ese diálogo que se llama justamente Tenta, que en guaraní significa el territorio común que nosotros habitamos. Bien, para no cortar y entrar directamente en el tema, voy a presentar y quisiera que cada una de ustedes se pueda presentar antes de que yo inicie con la ronda del diálogo y las preguntas. Y el primero, Luciana Cadalla, doctora en filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, con mención de un reconocimiento de mención de la Universidad Europea con la máxima calificación, en la Universidad de España, a la Universidad Autónoma de Madrid, también en la Flaxo, Ecuador, e investigaciones en la Flaxo, en la Javeriana, últimamente en la Javeriana de Colombia. Entre los libros más destacados, justamente este que en 2018 se publicó en el oficio de la vicepresidencia, A Contracorriente, Materiales para una teoría renovada del populismo. También un último texto que es el círculo, por aquí, que es el Círculo Mágico del Estado, que lo tenemos también en las librerías aquí en La Paz. Luciana, tu saludo, por favor, a todas y a todos. Hola, Giovanni, un saludo a todas, a todos, a todes. Un placer estar con las compañeras hablando, un placer por la invitación del CIS y tuya y de todo tu equipo para tratar de pensar, como decís vos muy bien, todas estas cuestiones del campo popular que tienen que ver con la radicalización de ciertas luchas, como es el feminismo, el antirracismo, el anticlasismo, todo apuntado a una conciencia ecológica. Así que un placer debatir con todas ustedes hoy. Muchas gracias, Luciana. También tenemos aquí a Pilar Lizárraga, investigadora de la comunidad Haida, licenciada en Economía por la Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, maestría en Geografía por la Facultad de Sao Paulo, Brasil, doctorado en el Programa de Desarrollo Rural en Xochimilco, México, y también ha publicado varios trabajos de investigación de conocimiento contemporáneo de las luchas sociales y del movimiento de las mujeres aquí en Bolivia. Pilar, tu saludo, por favor. Bueno, muy buenos días. Saludar con un cariño muy especial aquí a Rosario, a Luciana y aquí a vos también, querido Giovanni, y a todos las y los compañeros que nos están acompañando. A mí me parece muy importante es la convocatoria de este evento para poder construirnos justamente y empezar a tejer estos pensamientos en rebeldía, ¿no? Entonces pensamos que el tema de lo que nos convoca es justamente provocador para poder ver de descolocar los lugares de enunciación. Entonces, muy buenos días y espero que podamos tener una jornada maravillosa.
Gracias, Pilar. Por último, Rosario Aquín, licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Católica Boliviana, ¿no? Ha obtenido maestrías en Ciencias del Desarrollo, con mención en Economía Agrícola del CIDESUMSA, y otra en Filosofía y Ciencia Política. También ha realizado el doctorado multidisciplinario del CIDESUMSA. Tiene también trabajos muy fuertes sobre el contexto del debate feminista y lo demás, además de que es parte del movimiento feminista, LGTB y queer, entre otras actividades que tiene sobre todo combinar la parte de la reflexión teórica con la experiencia feminista. Ministra Rosario, por favor, tu saludo. Buenos días a todas y todos y todes los que están en este espacio. Un agradecimiento muy sincero a los organizadores. Un saludo a ti, Giovanni, y a las compañeras que van a compartir el panel. Y bueno, estamos acá para reflexionar sobre estos temas que hoy más que nunca son de importancia para los diferentes colectivos en lucha. Bien, empezaremos, Pilar. Quisiéramos tal vez que a partir de tu experiencia, tu trabajo y tu militancia, podrías contextualizar el posicionamiento que ha tenido la mujer en este último tiempo del campo popular en la construcción de lo que se ha llamado en Bolivia Estado plurinacional. Gracias, Giovanni. Bueno, a mí me parece importante, digamos, primero situar de que como Bolivia estamos en un momento muy importante en el sentido de repensar todo lo que ha implicado la construcción justamente y la expresión de nuestras conquistas sociales y políticas, ¿no? Hemos vivido 11 meses de un golpe de Estado que ha sacudido profundamente algunos elementos que son importantes visibilizarlos y que tienen que ver con la discriminación, el racismo y la colonialidad que estaban sedimentados en la base de esto que estábamos construyendo, que es el Estado plurinacional comunitario con autonomías. Digo que es importante situar el debate de esta convocatoria de los feminismos insurgentes en este momento histórico, porque se resignifican muchos aspectos y muchos elementos de pensar las luchas no solamente de la mujer en el campo popular, sino también de lo que implica las luchas de un sujeto de base colectiva y territorial, que es el que le ha impregnado la sustancia a lo que es justamente este horizonte, no solamente utópico, sino este horizonte material y concreto por el cual hemos transitado los últimos 13 años. Bolivia, como todos sabemos, está en el momento de, de transición en lo que podría ser la recuperación de las bases para el ejercicio de la democracia, y en el cual las mujeres, los hombres, todos como podemos, caracterizar lo que implica la construcción societal, estamos a la expectativa de que este momento pueda concretarse, porque es a partir de esto, de lo que implica la transmisión del mando, que de alguna manera vamos a retomar la posibilidad también del control de lo que podría ser la construcción de una otra etapa o la continuidad de esta etapa, repensándola justamente con estas tres claves que me parecen fundamentales, ¿no? Hablabas en la convocatoria del feminismo insurgente, que convoca poniendo una especie de, elemento para comprender que nos trae el debate que se ha desarrollado también en Colombia sobre lo que implica la cuestión y el cuestionamiento a lo que es justamente el pensar en las demandas, las reivindicaciones de la mujer en el campo popular, ¿no? La insurgencia pensada desde la mujer colombiana hace una crítica justamente a lo que implica los feminismos occidentales, los feminismos pensados desde la objetivación del cuerpo de la mujer como y en el espejo además de pensar la dimensión de la lucha y la reivindicación en la relación con el hombre, ¿no? Entonces, el proceso boliviano, cuando inicia ese debate, y ahí está Rosario, quien ha participado activamente de todo ese proceso desde el inicio,
podemos encontrar que hay una crítica sustancial a lo que es el feminismo occidental y la posibilidad de aperturar justamente una dimensión que tiene que ver con estos otros feminismos, ¿no es cierto?, que van a entrar en el debate, en realidad, cerca de la década del 60, y que traen el cuestionamiento justamente a la posibilidad de pensar a la mujer en el espejo del hombre, ¿no? Los avances sustanciales que se han podido generar en este proceso de construcción y de debate sustancial tiene que ver, por un lado, con una beta muy fuerte del feminismo occidental y liberal, que es pensar el poder desde, digamos, lo que implica el ejercicio de la mujer como sujeto individual, pero también tiene que ver con pensar desde otra arista muy importante que implica el feminismo comunitario desde la construcción boliviana, ¿no? Y que tiene una raíz muy importante en el trabajo que hace María Galindo y Julieta Paredes, y que van a descentrar justamente el debate de la construcción del ser mujer, ¿no? Entonces, yo creo de que una de las cuestiones que se han construido y que son resultados concretos del proceso es el tema del ejercicio y la participación en el campo del poder, ¿no? La representación política de la mujer de forma paritaria es una de las cuestiones más importantes, pero eso también viene aparejado de un debate y de reflexión que tenemos que trabajar sobre lo que implica pensar ese tipo de poder que se construye en el propio Estado plurinacional comunitario y que tiene, como decía yo, justamente el espejo del hombre, ¿no? Un poder pensado desde, en este caso, la construcción de un pacto social de derechos individuales, hombre y mujer en términos de igualdades, de sujetos individuales, y en una disputa permanente con este pacto social emancipatorio que tiene que ver con los derechos colectivos. La mujer construida desde la comunidad y en su diferencia colectiva, pero también de complementariedad. Entonces, por un lado, tenemos algo que es una conquista evidente, que es la participación nuestra en los espacios de poder, con representación paritaria, pero que no es suficiente, ¿no? Porque reproducimos el poder, digo yo, en la lógica occidental y liberal, y dejamos en realidad un aspecto fundamental que tiene que ver con los debates del ser mujer y de construir esa identidad de mujer en los espacios comunitarios y colectivos. Y esto tiene que ver también, y con eso termino, Giovanni, con las luchas últimas que se han producido también en las agendas reivindicatorias del feminismo liberal, ¿no? Por ejemplo, el tema del aborto. El aborto como una agenda que homogeniza en realidad las perspectivas de lucha de las mujeres del campo y de la ciudad, ¿no? La indígena subalternizada en la voz de la mujer blanca, joven, profesional, que no termina de encontrar, digamos, un espacio de liberación, digamos así, también de este feminismo liberal, hegemónico que se construye desde la beta occidental, ¿no? Entonces, yo cerraría provocando, digamos, ese debate y poniendo justamente esa necesidad de debatir sobre lo que hemos construido como mujeres, que tiene que ver, digamos, obviamente la conquista del poder y de la paridad, respecto a estas otras dimensiones de construir aspectos fundamentales que tienen que ver, por ejemplo, con la parte de la economía, los derechos sociales, pero pensado ya en el pacto social emancipatorio, cómo se construye la mujer en esa diversidad, ¿no? Gracias, Pilar. Bueno, yo creo que hay algunos elementos que hay que introducir para ir sumando para que este sea un debate también de carácter latinoamericano. En Bolivia, por ejemplo, desde el proceso constituyente se han empezado a plantear varios debates que sintetizan también la discusión sobre el tema del feminismo, el tema del feminismo blanco, de color, etcétera, etcétera. El debate que había, por ejemplo, entre las Bartolinas, Organización de Mujeres Campesinas, y las feministas en la Asamblea Constituyente. Esto quiere decir que desde el feminismo en Bolivia se ha enfrentado también el asunto colonial. Rosario, ¿cómo crees que ha crecido el debate, ha mejorado desde esta vieja disputa del 2008 o 7, 6, tú te acordarás, donde se ha planteado esta discusión? Evidentemente, en Bolivia, por lo menos, no ha ingresado esa cuestión del debate de LGTB de manera directa de los queer o los queer. ¿Y cuál sería tu balance respecto a cómo se ha aportado, cómo analizaríamos Bolivia a la luz del debate feminista en América Latina, el tema de la colonialidad de género? ¿Cómo podemos volver a replantear este asunto aquí en Bolivia y en América Latina? Rosario. Entonces, ¿es a mí la pregunta?
Claro, Rosario. Ah, perdón, pensé que seguías con Pilar. No, a Rosario, Rosario. Ah, ya. Bueno, a ver, yo pienso que hay que ver de qué se está hablando cuando se está hablando de feminismo. Hay muchas esferas del feminismo. Y aún hablemos de el feminismo liberal hegemónico institucional o hablemos de su hermana gemela, el feminismo radical anarquista, son hijos de la misma madre. Son feminismos coloniales. Son hijos del proyecto burgués de la Revolución Francesa. Están mirando la realidad de la mujer blanca cuyo marido es el hombre blanco universal. Por lo tanto, si nosotros vemos a la luz de eso lo que pasó en Bolivia, ninguna novedad, seguimos en lo mismo. Ha habido una traición de el proceso de cambio en relación a las, entre comillas, mujeres. Cuando hablamos de despatriarcalización, en realidad es un nombre occidental para una realidad que no debería ser, que debería ser de colonial. A eso le llamamos nosotros colonialidad de género. Pero colonialidad de género no significa reeditar la bisagra del ser mujer como si fuese una naturalidad, sino precisamente de dinamitar esa dicotomía, que es lo que no ha ocurrido. En Bolivia, lo que hace y ha hecho siempre el feminismo colonial es más bien endurecer esa bisagra, hacer creer a las mujeres que han nacido naturalmente por un designio divino como mujeres y que la vagina las hace ser tal. Esa es la mirada del feminismo hegemónico y de su hermano gemelo o de su hermana gemela, el feminismo radical. Hijos del proyecto andro-homologocéntrico europeo de la Revolución Francesa. ¿Qué es la colonialidad del género? La colonialidad de género es poner en evidencia la base sobre la que se sustenta ese modelo civilizatorio andro-homologocéntrico. Y la base sobre la que se sustenta ese modelo es precisamente la norma sexo, género, heterosexualidad. Esa norma sexo, género, heterosexualidad que le sirve de anclaje al modelo andro-homologocéntrico para su reproducción perpetua en nuestros países coloniales, es lo que no se ha tocado nunca. Y no se va a tocar desde el feminismo, porque el feminismo necesita de esa dicotomía jerárquica valorativa para poder existir. Si no hubiese esa norma, no habría feminismo. Y por lo tanto no lo van a tocar, no lo han tocado ni lo tocarán. Porque eso significa pensar tus genitales, la construcción sobre ellos y pensar la manera como los combinas de manera crítica. Y eso es lo que tampoco harán las feministas en Bolivia y me atrevería a decir en Latinoamérica y el mundo. Porque el feminismo liberal blanco es igual que el feminismo de izquierda blanco, no están peleando el tema de qué cosa es o no es ser mujeres. Está peleando igualdad y derechos en relación al universal blanco. Eso es lo que están peleando. Por eso es que todas las políticas constitucionalizadas en la Constitución Política del Estado boliviano no contribuyeron en nada a un proceso decolonial. Más bien pusieron una bisagra, un candado para que no se pueda hacer absolutamente nada con el tema mujeres y diversidades. Pese a que hay un artículo que de manera demagógica pone que sí, ¿no? Que sí, en la Constitución incluye mujeres y diversidades, pero en los hechos eso es falso. Un proceso decolonial relacionado con las subjetividades disidentes
parte de la pelea por la destrucción de la norma sexo-género-sexual, porque es en base a esa norma que devenimos hembras machos, masculinos femeninos y nos combinamos de manera hetero. ¿Por qué se hizo de esa forma? Por una exigencia del capitalismo emergente. Por eso es que es la base de ese sistema. Porque ese capitalismo necesitaba cuerpos y necesitaba cuerpos en diferencia, en desigualdad. Esa norma es la que ha construido la dicotomía fundante de ese modelo civilizatorio, que es lo humano versus lo no humano. Y lo primero no humano que construye esa norma es pues la hembra que aparece debajo de ese macho, la femenina que aparece debajo de ese masculino y la heteropasiva que aparece debajo de ese heteroactivo. Entonces, si no vamos a tocar esa norma, si no vamos a destruir esa base fundante que es lo que sostiene el andromocentrismo, que es el imaginario simbólico en el cual está insertada la práctica patriarcal, machista, sexista, misógina, no hemos hablado absolutamente nada de colonialidad de género. Después de esa construcción, por supuesto que vienen los no humanos de segunda, que son los no humanos en razón de sexo, en razón de género y en razón de sexualidad. En razón de sexo, los hermanos transexuales, los hermanos intersexuados, en razón de género, los transgéneros, travestis, transformistas, etcétera, y en razón de sexualidad, los homos, los bi, los pan. Entonces, se van construyendo a partir de esa base del andromologocentrismo, que es la norma, todas las subalternidades corporales, deseantes, genéricas que conocemos y que a lo cual nosotros llamamos colonialidad de género, porque todas ellas tienen su base en la perversidad construida en la modernidad llamada género, que es la bisagra que naturaliza la presencia genital y su compartirse erótico y sexual, como si fuese una tautología, como si a una hembra y a un macho naturales, creados por Dios, de por sí les correspondería un conjunto de roles y atributos y por ende un tipo de erótica entre ellos. Eso es lo que debemos pulverizar si queremos realmente tocar mínimamente la colonialidad del género, que está imbricada con la colonialidad del poder, del saber y del ser, que tienen que ver con la marca racial, la marca sexo-género-sexual y la marca de los imaginarios simbólicos que ayudan a la reproducción perpetua de todo esto. Gracias, Rosario. Luciana, tú te has caracterizado en varios momentos, no solamente en tus textos, por tratar de pensar lo femenino, lo popular, justamente desde el campo popular. ¿Cómo podríamos reflejar, qué categorías nos podrían ayudar a entender cómo se ha reconfigurado lo femenino desde el campo popular, por ejemplo, en América Latina? Vale, me gustaría responder la pregunta manteniendo un diálogo con las compañeras, con Pilar y con Rosario, porque creo que así va a poder ser todo mucho más fructífero, ¿no? Yo comparto con Rosario la idea de que ha habido un discurso dominante, que es el discurso del hombre blanco heteropatriarcal. Y cuando hablamos del hombre blanco heteropatriarcal, estamos hablando de un lugar de enunciación y de un lugar de poder. Es decir, el hombre blanco heteropatriarcal puede ser encarnado por cualquier figura. Ahora bien, a partir de ese discurso del hombre blanco heteropatriarcal, se han empezado a experimentar una serie de opresiones, exclusiones e invisibilizaciones, ¿no? Entonces, desde ese lugar de enunciación se ha excluido a lo que se ha dado en llamar la mujer, se ha excluido lo que se ha dado en llamar lo indígena, lo negro, lo campesino, y se ha excluido lo que se ha dado en llamar lo plebeyo, ¿no? Entonces ahí tenemos distintos lugares de
exclusión que han dado forma a ciertas subjetividades en las que muchas de nosotras nos reconocemos, y esas subjetividades han hecho algo con eso. Cuando digo que esas subjetividades han hecho algo con eso, lo que quiero decir es que ha habido ejercicios históricos de resistencia, de construcción de lo popular, que han permitido algo, y ahí sí yo me acerco más a Pilar y me distancio un poquito más de Rosario, porque todos estos lugares de la exclusión hemos construido un universal plebeyo desde la Revolución de Haití, y podemos citar ejemplos anteriores hasta ahora. La posibilidad de construir una imaginación política plebeya capaz de destruir todas las formas de opresión en las cuales el hombre blanco heteropatriarcal nos ha inscrito. Por lo tanto, el desafío es, y ahí comparto, y creo que las dos compañeras coincidimos con eso, con las que estoy hablando, comparto la idea de lo que se trata es de destruir la figura de poder, que es la figura del hombre blanco heteropatriarcal. Y para poder destruir esa figura de poder, sí considero importante la articulación desde el campo popular, la articulación de los sujetos que se han sido racializados, los sujetos que han sido feminizados y los sectores plebeyos que han sido rechazados por su condición popular. Ahí tiene que producirse una alianza. Y esa alianza siempre es una alianza con muchas tensiones. Yo en ese sentido sí considero que la experiencia del MAS, la experiencia de Bolivia, de la configuración de una constituyente, de un Estado plurinacional, ha orientado a partir de esta experiencia republicana plebeya de configuración de una nueva constitución, ha creado un nuevo mapa político en Bolivia que ha sido ejemplo para el mundo en el sentido de cómo pensar la posibilidad de la articulación de estas tres formas de opresión para destruir las formas de opresión y para destruir la figura del hombre blanco heteropatriarcal. Lo que sí es cierto, y eso María Galindo lo ha mostrado muy bien, es que eso no depende solamente de una voluntad política, y esas contradicciones nos atraviesan a todos, atraviesan a las líderes y a los líderes políticos, atraviesa el campo popular, atraviesa la sociedad, porque nuestras sociedades están sedimentadas de una serie de lógicas patriarcales que no pueden por decreto ser sencillamente desarticuladas. Pero lo que sí, en ese sentido, Bolivia durante estos 13 años de democracia plurinacional plebeya sí ha evidenciado una serie de contradicciones patriarcales, desde la figura de Evo Morales hasta la figura de los liderazgos comunitarios que están ahí. Pero lo que sí es cierto es que se han creado las condiciones materiales de hacerlo más explícito y de poder discutirlo. Y eso, y con esto concluyo con esta idea, y eso se ha hecho evidente ¿en qué sentido? En cuanto tuvo lugar el golpe de Estado y tuvo lugar toda esta, digamos, avanzada patriarcal, racista, clasista, ¿no? Y antifeminista. En ese escenario que vivió durante un año Bolivia, ahí no había posibilidad de discusión, ni de explicitación de las contradicciones, ni la posibilidad de la articulación de los sectores oprimidos, porque ese estado de facto donde las oligarquías bolivianas volvieron a tomar el poder, lo que sencillamente querían era destruir todas estas luchas políticas y reinstaurar un patriarcado clasista, racista y antifeminista. Y es muy distinto a lo que ha pasado con la experiencia de el MAS, en donde se explicitaron las contradicciones, pero la posibilidad de la discusión. Y me parece que en este momento que retornan las fuerzas democráticas, que retorna un proyecto plurinacional popular, creo que es momento de asumir, como decían muy bien las compañeras, asumir una serie. Yo no lo quiero poner en términos de morales, de unos errores y una mea culpa, como una especie de trabajo cristiano, porque caemos en un cristianismo inconfesado que a veces en la teoría decolonial está muy presente. Yo lo que creo es, pensemos las contradicciones, pensemos cómo el patriarcado nos atraviesa a todos y pensemos cuáles son las condiciones materiales por las que podemos
avanzar un poco más hacia la destrucción del patriarcado? ¿Qué cosas se pueden radicalizar? Porque hay muchos aspectos de voluntad política que sí se pueden llevar adelante. Y ahí comparto lo que decía Pilar. A pesar de las medidas de paridad, todavía lo que es la conducción del proceso plurinacional y del proceso plurinacional plebeyo de Bolivia a través del MAS todavía sigue siendo una conducción extremadamente masculina en sus figuras y en sus formas. Y eso hay que trabajarlo. Y me parece que es un punto que tenemos que problematizar y que es muy importante, sin considerar que el otro es el enemigo, sin llegar a las tonterías de que Evo es un patriarca, porque Evo no es un patriarca, eso no es cierto, aunque habiten contradicciones patriarcales en él y se puedan criticar. Pero lo que sí es verdad que sin caer en moralismos baratos, sí es necesario, considerándonos aliadas, considerándonos parte de un mismo proceso de la utopía americana, sí es necesario tener la conciencia tranquila y plantear todas estas problemáticas sin caer en unas lógicas de traición o en unas lógicas de exclusión. Me parece que es un momento de maduración de nuestros procesos en Bolivia, que es uno de los lugares de vanguardia. Es un momento de maduración de nuestros procesos donde tenemos que hacernos cargo de esos debates con mucha altura, mucha inteligencia, mucho amor y mucha solidaridad entre todos. Muchas gracias, Luciana. Para continuar el hilo problemático que ha planteado Luciana, tal vez, Pilar, podríamos contribuir a esta idea de que no se trata simplemente de tener, digamos así, proyectos maximalistas, sino de pensar la articulación y evitar las contradicciones. ¿Cómo podemos analizar estos dos elementos que ha lanzado Luciana? ¿Cómo tú los puedes analizar? ¿Cuáles son tus aportes respecto a ese análisis? Tal vez mirado un poco desde la experiencia propiamente boliviana, ¿no? Con mayores datos, etcétera, etcétera. Gracias, Giovanni. Bueno, primero una cuestión, ¿no? Y que me parece realmente, digamos, contradictoria, diría, en el sentido de cómo se plantea la propia historia de la construcción de estas propuestas que están justamente expresadas en el tema de la Constitución, ¿no? Rosario, junto con otras mujeres, digamos, ha liderizado justamente a través de lo que es la coordinadora y otras plataformas que han abordado la problemática de la mujer, ¿no es cierto?, que en ese momento era abordada desde la temática de género y que yo me abstraigo porque no he participado de ellas. Y en 60 talleres o un poco más han definido lo que vendría a ser la agenda de despatriarcalización, ¿no? Mujeres blancas, intelectuales, vinculadas a la agenda de género, digamos, que ponía la cooperación internacional y de la cual lucraban, ¿no? Entonces, estas mujeres también son responsables de los límites que se podría establecer en términos de lo que cobija, digamos, este instrumento constitucional. Nosotros hemos siempre cuestionado de que en estos aspectos que se han abordado, no la problemática, las perspectivas, pero además las experiencias de las mujeres indígenas, originarias, campesinas, han quedado subalternizadas a la construcción del ser mujer en el espejo del hombre, ¿no? Porque la mujer también se ha construido en el espejo del hombre en las perspectivas de pelear, digamos, y disputar solamente los espacios de poder. Yo creo que una cuestión fundamental que abre, y creo yo que tiene que ver con el otro lugar de enunciación, Luciana, tiene que ver con cómo situamos estas perspectivas, estas necesidades de seguir ampliando las reivindicaciones de las mujeres en lo que es el pacto social emancipatorio. Vuelvo a repetir eso porque a mí me parece lo más potente de nuestro proceso boliviano, ¿no? El pacto social emancipatorio, que en realidad lo que nos va a traer es justamente los derechos colectivos y territoriales, pero pensado no solamente en la clave del indígena, sino pensado en una clave justamente de diversidad que tiene que ver con el hombre y mujer, pero además con las diferencias de género también, ¿no? Ese es todos de los que hablamos. Y si no logramos entender esto como un elemento fundamental de la expresión de nuestra Constitución Política del Estado, no vamos a entender la dimensión y la densidad de lo que hemos avanzado, ¿no? Pero además hay otra cuestión que creo que abona también un poco al debate, y no es específicamente lo que estoy respondiendo, Giovanni, pero sí creo que era importante acotarlo. Tiene que ver que con una de las cuestiones que se han situado ahora y que expresan y duele en el cuerpo, digamos, de quienes trabajamos lo indígena, lo originario campesino, no por una cuestión de agenda de la cooperación internacional, sino de acompañamiento político de nuestras vidas, es cómo en este proceso del golpe de Estado se ha linchado el cuerpo
de lo indígena, originario y campesino a través de los discursos también feministas, ¿no? Que han instalado ese odio, digamos, racial, puesto en un lenguaje coloquial feminista sobre lo que implica la violencia del macho, ¿no? Y esto tiene que ver con cómo han atingido, por ejemplo, sobre el compañero Evo Morales, ¿no? Que creo yo que es un tema para reflexionar muy profundo porque emblemáticamente y simbólicamente esta violencia sobre él refleja la violencia sobre el indio, ¿no? Entonces, y se lo enmascara también con discursos feministas y de rabia y violencia, digamos, también colonial, ¿no? Entonces, no podemos hablar de un feminismo insurgente, de un feminismo libertario o como se le quiera llamar, si no empezamos a trabajar también y sacar nuestros atavíos de lo que implica justamente esta perspectiva de la colonialidad, pero puesto en el lenguaje de la mujer blanca sobre el indio, ¿no? Entonces, se ejerce, digamos, una doble violencia sobre este cuerpo simbólico. Ahora, yo coincido plenamente con el análisis y ahí creo que sí es importante mirar, y lo decía al inicio, cuando estamos hablando de las reivindicaciones que nos estamos planteando, que no solamente son reivindicaciones, sino de las agendas de luchas emancipatorias de las mujeres, necesitamos entender que no somos un todo homogéneo, ¿no, Luciana? Cuando hablamos del campo popular es necesario mostrar las diversidades que se tienen en términos de horizontes y construcciones de matrices históricas. No es lo mismo ser una mujer negra, y eso lo dicen, ¿no es cierto?, las intelectuales del feminismo negro. No es lo mismo ser una mujer negra y lesbiana que ser una mujer blanca y lesbiana, ¿no? O una mujer también trans lesbiana con un poder político, digamos, detrás de lo que implica el cambio de su cuerpo. Entonces, pero si eso puesto en el campo y en la clave de pensar la construcción del cuerpo femenino. Pero además también vemos, digamos, de que en esto es importante mirar lo que implica el ser mujer campesina e indígena. No es lo mismo ser un indígena aymara que ser un indígena de tierras bajas, digamos, mojeña trinitaria. Entonces, y sus perspectivas de vínculo también en este caso con lo que implica la esfera de la política, ¿no? Yo creo que una de las tensiones profundas que existen todavía tiene que ver primero con estas construcciones y aproximaciones de nuestras propias lecturas sobre lo que implica la construcción de ese sujeto, de esa sujeta, de nosotras como sujetos en el marco de este proceso libertario que tenemos, por el que tenemos que transitar. Si no nos comprendemos en esa construcción, es muy difícil comprender la relación en términos de la construcción del poder, de la convivencialidad con la naturaleza y de la construcción inclusive en el campo de las propias economías, ¿no? Y como tú decías también, Rosario, del propio erotismo que se desprende de eso, ¿no? Lo que para ti como blanca es el erotismo, para la mujer indígena el erotismo es de otra manera, y también se viven las relaciones de otra manera. O sea, podemos desplazarnos, por ejemplo, al campo guaraní y vamos a ver que para un hombre, y yo no es que esté asumiendo que esa es la verdad, es su verdad de ellos, ¿no? Puede ser posible, como lo fue para la Gran Sombra, ¿no es cierto?, tener 30 mujeres, y eso desde una perspectiva nuestra puede significar el dominio patriarcal, pero si nos vamos al campo de la llorea, ¿no es cierto?, la llorea define quién es un macho, digamos, ¿no?, pero no en el sentido del macho femenino, boliviano, occidental y liberal, sino en el sentido de complacencia sexual. Entonces, yo pienso de que hay una diversidad de formas bajo las cuales tenemos que entender que algunas cuestiones no han sido abordadas, ¿no?, y que pensamos que los derechos puestos en el ejercicio paritario del poder o en las formas como vamos a incorporarnos, por ejemplo, en el marco de la economía capitalista, podría ser libertario para la mujer, pero para ellas es completamente contradictorio, porque lo que importa es en realidad el disfrute con la naturaleza y el disfrute del tiempo libre. Entonces, son tensiones que están pendientes también en las epistemologías y ontologías desde las que construimos la política, desde la que construimos la liberación de la mujer en el sentido homogenizante, ¿no? No podemos, creo yo, y esa es una cuestión importante, comprenderlas a todas por igual. Tenemos que encontrar claves y equivalencias que nos permitan avanzar en estos sentidos libertarios. Ahora, aquí una cuestión que a mí sí me parece también importante pensarla en esto que se ha planteado y que yo lo veo terriblemente... o sea, es central para el debate, tiene que ver con cómo nos pensamos o cómo estamos pensando estas agendas, por ejemplo, en una reconquista de lo que es el espacio del varón para la mujer, ¿no? Visto desde la economía. Necesitamos ser productivas, ¿no? O sea, empezamos a mirarnos en los mismos parámetros, digamos, por los cuales se ha construido el hombre macho en relación al capitalismo, y lo que somos es instrumentos en realidad de articulación para la reproducción del capital, ¿no? Y del despojo y del explotación. Por el momento me quedaría ahí, no sé, creo, para poder conversar.
No, sí, yo más bien considero que el diálogo es la idea de que fluya por sí mismo y no necesariamente tenga que ver con lo que yo estoy planteando. Así que con gusto estoy de acuerdo con lo que ustedes están diciendo. Así que, Rosario, creo que hay varias cosas que podrías aclarar respecto a lo que han dicho las ambas compañeras. ¿Qué dices, Rosario? Uh-huh. A mí me parece un poco romántico pensar en coaliciones y en vinculaciones cuando no se tienen resueltas las bases sobre las cuales vas a hacer esas vinculaciones. El caso más concreto es el tema del feminismo. Son 4 siglos de lucha y no hay vinculación posible. ¿Por qué? Porque no puede haberla, pues, o sea, si tú crees que se es mujer por naturaleza y yo pienso que no lo es, no hay vinculación posible. Absolutamente. Es más, yo no creo que el feminismo va a resolver nada. El feminismo, el patriarcado, el andromologocentrismo son instituciones coloniales. Entonces, la primera cosa que deberíamos hacer para reivindicar o emancipar los cuerpos de nuestros países es destruir eso. Son categorías que no nos sirven ya. ¿Qué puede expresar el patriarcado para realidades como las naciones y pueblos de tierras bajas? Nada. ¿Qué puede significar género para esas naciones? Nada. Peor aún, ¿qué puede significar feminismo para eso? Nada. Como no lo ha significado hasta ahora. Ahora, queremos seguir ahí porque es pecado decir no soy feminista y te caerá pues la maldición de Dios y de sus ángeles si te dices no feminista. Bueno, pues allá tú. Pero para mí esas categorías ya no sirven. Son limitadas. Y no se trata de construir un universal en reemplazo de otro. Y la blanquitud no es un color de piel, por lo menos para mí. Tú puedes ser un indio y tener una cabezota blanca. Ya lo hemos visto en este país. No voy a decir el nombre, pero ya lo hemos visto. ¿Qué significa ser indio y tener cabeza blanca? El ser blanco es un imaginario simbólico. Es la manera como piensas, cómo actúas, cómo llevas adelante un proyecto civilizatorio. Y la constitución política de Bolivia, avanzada en muchos sentidos, es retrógrada en el tema de los cuerpos. Es totalmente conservadora. Porque no creer, pues, que pensemos que una compañera trans es una mujer, ¿no es cierto? Eso es reducir el cuerpo de la hermana trans. O que pensemos que un intersexual también es un hombre o una mujer, dependiendo qué se quita o qué no se quita. Perdón. O sea, para mí no hay transacción posible en eso. Porque desde donde yo vivo mi cuerpo, no hay transacción posible. No me puedes reducir a la construcción arbitraria de un modelo civilizatorio, propósitos bien específicos. No me vas a reducir a mí a mujercita. No quiero ser reducida ahorita. Porque mi vagina no me define, punto y fin. Yo soy mucho más que mi vagina y los roles construidos sobre ella, formas de erótica o de sexualidad o prácticas sexuales que se hayan definido al respecto. Entonces, si seguimos pensando que cualquier subjetividad que aparezca con sus reivindicaciones legítimas se reduce a ser macho, hembra, mujercito, hombrecito o qué sé yo, estamos perdidos. Y el feminismo lo va a transformar todo a esa dicotomía, lo va a reducir, porque de lo contrario no tiene sentido de posibilidad, no tiene condición de posibilidad. Necesita que existan cuerpos femeninos y masculinos, porque ahora su alter ya empezó a surgir también. Las masculinidades. ¿Qué es las masculinidades? Pues que no sea la respuesta al feminismo, pero además desde el propio feminismo
porque no es que el hombrecito universal ha decidido pensarse. El universal no necesita pensarse, por eso es universal, pues. No necesita pensarse. Entonces, ¿a qué santo vienen las masculinidades? Para explicar qué es la categoría de masculinidad. Ahora, la mujer blanca, ¿es legítima su lucha por la disputa del capital de su hombre blanco? Por supuesto. Es la única que podría pelear paridad, es la única que podría pelear espacios de poder, porque en estricto sensus, ella es igual a su hombre blanco. ¿Por qué? Porque es la mujer burguesa blanca. Es la llamada a reproducir raza, poder y capital de su hombre blanco. Y por lo tanto sí puede demandar derechos, porque lo único que la diferencia es su vagina. Todo lo demás lo tiene. La clase, la raza, el capital, la religión, la razón, todo lo demás lo tiene, menos el pene. Esa es su diferencia. Pero no ocurre lo mismo con la india, la negra, la lesbiana y los demás. Esos no pueden demandar igualdad frente al universal. Y yo dudo mucho que en nuestros países de América Latina se haya construido un contrauniversal plebeyo. Absolutamente. Absolutamente. Y eso, hablando de la norma sexogénero, heterosexualidad. Ahora, hablando de la raza, la cosa es más crítica. Yo que vengo de tierras bajas, para mí es inadmisible el proyecto Sumacamaña aymarocentrista en un país que se dice de colonia. Es inadmisible, porque estás haciendo exactamente lo mismo que criticas. Y ahí no hay vinculación ni coalición posible. Porque no se puede vivir bajo la dominación, aún sea de tu propio hermano. Es dominación igual. Y el suma camaña para las naciones de tierras bajas no tiene ningún sentido, salvo el demagógico de los políticos. Porque ni siquiera en el imaginario simbólico de nuestra gente existe la noción de madre tierra. Ahora, que quieras hacerlo casar porque eres un político y evidentemente así funciona la mente de un político, perfecto. Pero lo único que estás haciendo es colonialismo interno, reproducir las mismas lógicas de poder que destruyen las maneras civilizatorias, de cosmovisiones, de pensamientos, de religiosidad de los pueblos vistos así como de tercera. Porque tu pelea es contra Occidente. Pero en esta tu pelea contra Occidente, tú asumes el papel de Occidente en tu relación con los demás. Ese es el pecado del proceso de cambio de don Evo Morales. Esa fue la traición que nosotros llamamos, la traición de la izquierda colonial. Porque hay una izquierda colonial y hay otra izquierda. Si quieres llamarle, porque a mí me vale esos términos, para mí no tienen ningún sentido, solo para entendernos. Porque ya dejaron de ser categorías explicativas de lo que ocurre en nuestro país. Hace mucho tiempo que esas categorías... ¿Y qué es para mí uno de nuestros desafíos en este tipo de espacios? Pero que obviamente yo participo en muchos de estos espacios y ¿saben qué? Estos espacios son espacios para calmar conciencias, porque en el fondo no les interesa reflexionar. Porque si interesara la reflexión realmente, esto ya cambiaría hace mucho tiempo, porque tantos talleres, hace un año que estamos en esto, estos talleres por Zoom. Por lo menos de mi parte, y creo que también de las compañeras. Todo el tiempo estamos reflexionando sobre el feminismo, sobre los TLGB, sobre los indígenas, sobre esto, lo otro. Reflexiones para que nada cambie, porque en el fondo no nos interesa tocar las estructuras de nada. Simplemente queremos movernos en el espacio de lo simbólico, en el espacio del discurso, en el espacio del locus, como si la revolución y la pelea fuera en el espacio discursivo y no en el espacio de los cuerpos. Yo personalmente no creo discursiva. No creo, y una de las cosas que he criticado en mis libros al proceso de cambio fue que haga una revolución cultural. Para mí la revolución es cuerpo a cuerpo,
porque de lo que se trata es de transformar materialidades. Pero eso es lo que pienso yo. Y en el campo de mis colegas feministas, no hay ni media ni cuarta gana de transformar nada. De hecho, ya lo tienen constitucionalizada la política para los cuerpos de las mujeres. Y si este gobierno nuevo quiere realmente transformar algo, lo primero que debería tocar es el régimen mujeres en la Constitución, porque es un régimen profundamente liberal. Son las políticas imperiales para esos cuerpos, que nada tienen que ver con procesos decoloniales, ni menos con procesos emancipatorios, ni menos con procesos de resistencia desde nuestras naciones y pueblos de estas tierras. Rosario, muchas gracias. Bueno, Luciana, creo que hay varios temas que ha planteado Rosario y que se pueden retomar. Uno de ellos, yo diría que es el tema de cómo pensar los antagonismos, ¿no? Que es algo que también tú trabajas muy bien, y la relación con lo universal, por supuesto. A ver, Luciana. Sí, bueno, quiero ver cómo conecto con lo que acaba de suceder. Voy a empezar por algo que parece que desconecta, pero creo que tiene relación, y es cómo nos relacionamos con el lenguaje y qué pensamos que el lenguaje hace. Me parece que eso es algo que desde distintos lugares se ha pensado y es importante volver a traerlo a presencia. Porque una cosa es tener una relación teológica con el lenguaje, creer que el lenguaje es una cárcel, que el lenguaje simplemente nos oprime, que las palabras sencillamente son una cárcel para el cuerpo. Y eso es una lectura bastante teológica del lenguaje y se le otorga un poder al lenguaje que el lenguaje no tiene. Pero hay otra relación con el lenguaje que a mí me gusta más, que es una relación más plebeya, más sucia, y que consiste en pensar al lenguaje en términos performativos. Es decir, hacemos cosas con el lenguaje. El lenguaje no determina lo que nosotros somos, sino que es en la acción misma que a las palabras le hacemos decir cosas, ¿no? Esa es la dimensión performativa. Y en ese sentido, el feminismo, la palabra revolución, la palabra democracia, pueden significar muchas cosas. No es lo mismo que Trump use la palabra democracia a que la use Francia Márquez, que es una lideresa negra del suroccidente colombiano, y no es lo mismo que lo use Alberto Fernández en Argentina, a que lo use Evo Morales en Bolivia. Es decir, pasan cosas distintas. Y en ese sentido creo que nosotras pertenecemos al activismo y al campo intelectual. Y me parece que una de las arrogancias del campo intelectual ha consistido siempre en creerse los dueños de las palabras y determinar cuándo las palabras sirven y cuándo las palabras no sirven, ¿no? Creer que la academia es la que determina eso. Y creo que uno de los aprendizajes a quienes nos reconocemos en la academia militante, es decir, quien también sabemos que tenemos una pata en el activismo, en la militancia, sabemos que la lengua la determinan los pueblos. No, ni la teórica ni el teórico de turno, la determinan los pueblos. Y en ese sentido me parece que un ejercicio de humildad y de honestidad, independientemente de la tradición académica de la que vengamos, independientemente de la teoría que profesemos, hay un ejercicio, me parece, de humildad, y es el de reconocer que la palabra feminismo opera en los pueblos hoy. Y América Latina ha dado desde la militancia, desde el activismo, desde la organización comunitaria, desde la organización solidaria, desde el campo popular, usemos la palabra que usemos, ha dado ejemplos de imaginación política a futuro para la humanidad como alternativa al neoliberalismo. Entonces, desechar desde una posición teórica la palabra feminismo porque no coincide con lo que los teóricos de mi legado promueven, me parece que es desconocer y despreciar la lucha de nuestros pueblos. Y en ese sentido, sí creo que es importante hoy la palabra feminismo,
porque está en los pueblos, porque circula en el pueblo, porque construye subjetividades, imaginación de futuro. Entonces, en ese sentido, sí creo que es importante. Y quiero apuntar a una cosa que decía Pilar, que me parece muy importante, y es cómo vamos a pensar el pacto social emancipador hoy, cómo se va a pensar desde Bolivia con el retorno del MAS, pero cómo lo vamos a pensar también en la región latinoamericana. ¿Y qué papel va a tener el feminismo? Porque uno de los problemas que hemos visto en todos los procesos populares de la región, lo que se haya dado en llamar la década del progresismo en la región, es que las cuestiones relacionadas con el feminismo, es decir, la reproducción de la vida, como aspectos feminizados, han quedado en un segundo plano, siempre. Y me parece que es algo que no nos podemos permitir hoy, que era una de las preguntas que me hacía con mucha lucidez Pilar. Me parece que la legalización del aborto es un tema que no puede seguir quedando relegado a un segundo plano, por citar solamente un ejemplo, obviamente. Pero me parece que hay un montón de aspectos de las demandas populares feministas que están en pie de igualdad con las otras demandas que vienen de otros sectores. No podemos volver a considerar que están en un segundo plano. Me parece que tienen que estar en un primer plano. Y voy a decir una sola cosita más, Giovanni, que tiene que ver con la pregunta que me hiciste de cómo pensar el antagonismo. Es decir, cómo cuando me preguntas por cómo pensar el antagonismo, yo pienso en qué frontera antagónica atraviesa hoy a Bolivia, a la región y al mundo. Entonces, cuando muchas veces se produce una enemistad al interior del campo popular entre sectores de izquierda, y lo voy a decir así, machitos de izquierda, que nos llaman a las feministas, además ya nos llaman a las feministas como que somos algo así como el diablo personificado, que venimos a enrarecer las cosas, a dividir el campo popular, que tenemos demandas secundarias, que somos inconsistentes, ¿no? Crear esa línea desde el cierto sector masculino de izquierda, crean ese antagonismo hacia las feministas mujeres, es equivocar el lugar del antagonismo. Como también muchas veces las compañeras feministas, como decía muy bien Pilar, todo el auge de los 90 ha creado un feminismo, y Rosario también lo decía muy bien, todo un feminismo blanco basado en las ONGs, un feminismo neoliberal que ha hecho una agenda transversal con independencia de la raza y de la clase, y que por lo tanto ahí ese feminismo es muy complejo. Pero uno de los efectos de ese feminismo complejo es que a veces termina comulgando con la derecha y termina antagonizando con otros sectores del campo popular. Como decía muy bien Pilar, feministas escudándose en el lenguaje del feminismo para estigmatizar al indio, ¿no? Que lo hemos visto como algo que incluso sale del inconsciente, que es muy problemático. Entonces, lo que yo creo es que si algo nos está mostrando la realidad, digamos, de nuestros pueblos, es que el antagonismo se está configurando entre la oligarquía y lo plebeyo. Es entre los de arriba y los de abajo. Y los de abajo entendido como una heterogeneidad constitutiva, y que justamente no somos homogéneos, sino que lo que toca hacer son articulaciones que nos permitan tener fuerza para poder romper con las barreras de exclusión, despojo y opresión en las que la oligarquía nos quiere poner. Porque solamente en este momento límite de la humanidad, donde se trata de repensar otra relación con la naturaleza, porque ese es el gran límite, ese repensar otra relación con la naturaleza no va a venir de las oligarquías. No va a venir del hombre blanco heterosexual como lugar de poder, porque ya vimos que esa es una lógica patriarcal de autodestrucción de la humanidad, y yo defiendo la idea de humanidad. La posibilidad de otra forma de vida, la posibilidad de otra relación con la naturaleza, la posibilidad de otra economía, va a venir del campo popular y va a venir de la articulación donde la diferencia no se va a desaparecer, pero va a venir de la articulación de esos otros que hemos quedado históricamente invisibilizados o que históricamente hemos quedado por fuera del juego de la política. Yo no soy tan pesimista como Rosario ahí, con esto concluyo.
nosotras hace 200 años, bueno, no existía Zoom, obviamente, pero no podríamos estar hablando ahora. Ninguno de los que estamos acá, ni Giovanni inclusive. Y hoy estamos hablando, estamos pensando, tenemos derechos. Y lo que necesitamos es no sentirnos privilegiados por esos derechos, sino radicalizar esos derechos. Que todos tengan derecho a la vida, al territorio, a la educación, a su elección sexual, a la salud, a una vida digna. De eso me parece que se trata. Y eso es una solidaridad con los de abajo. Y por eso, y con esto concluyo, cuidado con los cantos de sirenas, en donde parece haber una extrema radicalización que nos va a llevar a la gran emancipación, y en realidad son mecanismos reaccionarios de nuestros inconscientes cristianos e incluso jesuitas, y nuestros inconscientes cristianos reaccionarios, no los emancipadores, que se reactivan en ciertos discursos académicos y que terminan generando odio, sectarismo entre los de abajo o las de abajo. Entonces, cuidado con esos aspectos. Me parece que estamos en un momento límite, necesitamos mucho amor, mucha solidaridad y mucha disposición a aceptar incluso nuestras contradicciones que nos habitan para deshacerlas, y que las voces que históricamente han quedado excluidas tengan cada vez más fuerza, más derechos, más protagonismo y más liderazgo, como el de Francia Márquez en Colombia, como el de Milagros Salas en Argentina, como el de Evo Morales que tuvo en su momento, y como todas las voces de los históricamente excluidos que son el futuro de la humanidad. Gracias, Luciana. Es súper importante e interesante todo lo que estamos escuchando, y un debate realmente muy profundo y muy enriquecedor, pero todo tiene, digamos, su final. No vamos a acabar aquí la cuestión. Sin embargo, bueno, para entrar a la última ronda, Pilar, quisiera que tal vez puedas hacer una evaluación de la participación femenina de los movimientos sociales en el poder político. ¿Cómo ves tu perspectiva en futuro respecto a lo que se viene hacia adelante, sobre todo en Bolivia, que se está retomando un proceso con ciertos elementos de autocrítica, como bien apuntaba Luciana, no deben tener tintes judeocristianos, es decir, no nos debemos flagelar, debemos asumir los errores con mucha energía, pero al mismo tiempo escuchar a las personas, mirar sobre todo al campo femenino y popular, cuáles han sido las limitaciones que no se han podido hacer por diferentes razones, no tanto en una lectura por derrota, diría yo, sino por un tema de que hay posibilidades que se han dado en el campo político, que los sectores o la gente que ha estado a cargo de ese campo no ha podido dar respuesta de una cierta manera, para no pensar en términos de derrota o victoria. ¿Qué dices, Pilar? Bueno, primero, realmente me acerco mucho a las lecturas que hace Luciana, ¿no? Y me parece muy importante esta idea de pensar el lenguaje en su propio proceso de descentramiento de significantes desde la lucha y las acciones de los movimientos socioterritoriales, de los movimientos insurgentes, de como querramos llamarlos, ¿no? Me parece de que las palabras sí tienen fuerza, porque son capaces de nombrar, pero también los pueblos son capaces de llenarlas de sus propios significados, ¿no? Entonces, por eso es importante pensar que es necesario construir esas otras epistemologías que nos permitan poder dotarnos, y ahí me acerco a lo que decía Rosario, de categorías que realmente alcancen a por lo menos expresar estas lecturas, estas aproximaciones de la complejidad del momento en que vivimos. Entonces, creo de que es importante pensar que es necesario construir esas otras epistemologías, pero desde un espacio no de la mujer blanca, de la mujer intelectual o del hombre blanco intelectual, sino desde la acción de los propios movimientos, ¿no? Y esto es fundamental porque tiene que ver también con estos lugares de enunciación. Y aquí tú, Luciana, decías, bueno, perdón, Giovanni, ¿cómo nos acercamos desde este pacto social, ¿no? Y cuál es el rol que le damos al tema de pensar, digamos, estas relaciones de poder que se encubren y se envuelven también desde la etiqueta del feminismo, ¿no? Yo creo que el pacto social emancipatorio en Bolivia lo que nos está planteando es pensar justamente esa diversidad que hay en términos de pensarnos, de construirnos en relación al poder desde una perspectiva de
de lo individual y lo colectivo. El pacto social emancipatorio es un pacto que en realidad celebra, digamos, a partir de traer al centro de la política los derechos colectivos y territoriales, y eso se expresa en el artículo 2 de la Constitución Política, y es lo más radical, como lo decía en su momento Luis Tapia, de lo que se ha podido constitucionalizar, y es lo que transversaliza en realidad los sentidos y significantes profundos de nuestro proceso y de la propia construcción y la utopía de llegar a esa construcción también. Entonces, aquí hay una cuestión muy importante que tiene que ver esa construcción ya no en términos de la dicotomía hombre-mujer, sino de algo que realmente me encantó, como lo planteó David Choquehuanca, de esa idea de la complementariedad, ¿no? Lo que busca el capitalismo, lo que busca justamente el sistema de opresión, es pensarnos en dos lugares diferentes y antagónicos, la mujer y el hombre, y al medio, o si no, los todes, digamos, ¿no? Pero en realidad es cómo nos pensamos en la complementariedad para trabajar y construir ese poder, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay algunos elementos fundamentales de lo que va a implicar la posibilidad de articular esto que te necesitamos continuar, porque no es que es otra cosa. O sea, ese es un error, ¿no, Rosario? No es que ahorita se cerró y, bueno, ponemos otra persiana porque hemos abierto y salen otros duendes, ¿no? Esto tiene que ver con el proceso profundo que hemos construido las y los bolivianos en todas sus dimensiones, con la emergencia de un pensamiento indígena, originario, campesino, desde los márgenes, desde los bordes, desde abajo, que ha sido la que le ha dotado en realidad de sustancia a esto que ha implicado el proceso constituyente y la propia constitucionalización de los derechos de los pueblos, también de las mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, aquí yo creo de que en este sentido pensar el rol, que no es solamente el rol, Giovanni, porque esa cuestión de que, bueno, ¿cuál es el rol que jugamos? Es que alguien nos está dando ese rol. Es decir, ¿cuál es esa fuerza movilizadora que ha permitido avanzar en la construcción? Yo creo que es las mujeres en ese sentido amplio de la palabra, porque no podemos llamarnos otra cosa, somos mujeres, ¿no es cierto? En ese sentido de construcción de lo humano, que también coincido mucho con lo que dices, Luciana, porque tiene que ver con las tesis de Rosa Luxemburgo, el pensar la humanidad, no pensar el de género, y lo de género te sitúa en el antagonismo con el hombre. Creo que ha sido fundamental, ¿no? Sobre todo en el tema de lo del golpe de Estado. Pero primero, en el proceso constituyente, yo creo que hay un liderato muy importante que termina siendo subalternizado, vuelvo a decir, por la agenda de una mujer occidental y liberal en esta perspectiva de lo que se construyó el género. Y ahí Rosario era parte de esas agendas, ¿no? O sea, yo, la verdad, con esa perspectiva de género nunca he comulgado y no lo voy a comulgar. Me parece que es algo que siempre ha limitado la lucha de los movimientos, de los pueblos, y las ha puesto, digamos, como camisa de fuerza en eso que la Blanca veía como la posibilidad de la reivindicación y de la emancipación. Entonces, yo creo que en el marco del proceso constituyente, la mujer indígena, originaria, campesina, en esta diversidad, pero además la mujer popular, la mujer intelectual, ha tenido el rol de poder traer diversas equivalencias, ¿no? Yo no creo en un universal, Rosario, yo creo que hay universales posibles, como hay particulares posibles, y estos encuentran también sus equivalencias, y es así como vas construyendo esos otros mundos posibles, que son parte de los particulares posibles y de los universales posibles, ¿no? Entonces, la mujer en esto, obviamente que hemos tenido un rol. Ahora, ¿cuál es la agenda que se ha sobrepuesto a eso? Ese es un tema. ¿Y por dónde sale, digamos, o por dónde se logra constitucionalizar la perspectiva sustancial de los pueblos indígenas en esta idea de la complementariedad? Es en los derechos colectivos y territoriales, que es lo que va a ahondar, digamos, para mí, uno de los hilos conductores para pensar la construcción del poder. Ahora, la mujer en el sentido, los pueblos indígenas, originarios, campesinos, porque ahí no hay separación, creo yo, además discursiva, han tenido un rol fundamental para recuperar la patria, ¿no? Las académicas, las intelectuales académicas blancas, las mujeres clases medieras, no en su totalidad, han sido en realidad responsables del golpe de Estado, han sido las que han construido estas narrativas de odio contra el indio, pero además de aplazamiento de nuestro propio proceso. Quienes han sufrido en su cuerpo justamente por la voz y la acción de la mujer blanca han sido las mujeres indígenas del campo popular, ¿no? Son las que han sido en realidad vejadas, violadas, han sido golpeadas, han sido violentadas en sus formas simbólicas, pero también materiales. Pero también han sido las que son capaces de haber puesto una agenda nuevamente de esperanza y de libertad para recuperar esto que la mujer blanca le había quitado en las gestas de justamente el golpe de Estado, que no solamente es la renuncia de Evo Morales, sino en todo lo que se había estructurado con una narrativa académica de poder, de violencia sobre el cuerpo de los pueblos indígenas, originarios, campesinos, pero además haciendo la dicotomía de pueblos de tierras bajas con los pueblos de tierras altas, ¿no? Entonces, aquí la mujer asume
un rol importantísimo porque llena de significados nuevamente la lucha emancipatoria y es ella la que conduce de alguna manera, junto con su par, las posibilidades de recuperar la democracia, ¿no? Entonces yo creo que es necesario pensar en esta complejidad, este rol que históricamente ahora se pone y que evidentemente tiene una responsabilidad sobre lo que es la construcción del poder. Ya veo que necesito cerrar, así que dejo la palabra a las compañeras. Gracias. Gracias. Rosario, ya has marcado bastante bien claramente la línea, la crítica y todo lo que nos hemos escuchado. Quisiera escuchar ahora un balance final de toda esta problemática y obviamente qué es lo que tú esperarías que a futuro se pueda dar para mejorar, digamos, la situación, aunque algunas cosas han quedado claro desde mi punto de vista, por lo menos. Rosario, tienes la palabra. Primero, aclararle a Pilar que yo nunca he sido parte de esas agendas. Eso es ridículo lo que acaba de decir. Mi posición es bien clara en el mundo feminista. Todo el mundo lo sabe. Lo he puesto en todos mis libros, en todos mis ensayos, en todos mis artículos. Esta es una pelea de locus enunciativos, evidentemente. Y si hay gente que quiere comprarse la creencia y la religiosidad del feminismo, está bien. No es mi caso. Yo fui feminista durante mucho tiempo y me di cuenta que eso es muy limitado. ¿Por qué? Porque no me representa a nivel de mis afectos, ni de mis eróticas, ni de la vivencia de mi cuerpo. El feminismo me limita y no quiero ser limitada por esa dicotomía. Que hayan otras gentes que lo sean, perfecto. Yo no destruyo lucha ajena, es más, por eso Pilar se confunde, porque seguramente me ha visto en varios eventos de las hegemónicas, porque siempre me invitan para que sea la voz disonante en sus espacios, como es esta misma cosa, este mismo panel. Claramente soy la voz disonante. Ya se crearon alianzas y vínculos aquí inmediatamente, por supuesto, pero a mí no me interesa. Ahora, yo no estoy acá para humildades, no, porque toda mi vida he estado en esta lucha, toda mi vida. Y en este país todo el mundo sabe quién soy yo y qué es lo que pienso. ¿Y cuál es mi locus de enunciación? Pienso que a futuro lo que debe hacer este gobierno, este nuevo gobierno, es retomar los cauces marcados por las naciones y pueblos en la memoria corta del proceso de cambio. Retomar esos lineamientos que se expresaron en parte y en parte fueron traicionados en la Constitución Política del Estado. Retomar, hacer un balance, una revisión de esos mandatos que tienen que ver con un profundo proceso decolonial. Y cuando digo decolonial, digo dejar de mirar a Occidente. No vamos a encontrar nada en Occidente, y menos en el proyecto moderno, burgués, andro-homologocéntrico de Occidente. Ese modelo que ha instalado lo humano o la humanidad de cierta clase burguesa como universal. Ese modelo que demanda o que ha instalado el jueguito de la democracia para hacerse del poder cuando quieren, como quieren y en el tiempo que quieren. Ese pasanacu de élites de color que se rotan el poder. Eso es la democracia. Ese modelo civilizatorio de corte eurocéntrico. Ese modelo que al instalar un mundo donde existen humanos y no humanos, los no humanos están condenados de por vida a demandar derechos al que se cree que es el humano por excelencia. Ese modelo que ha generado no solamente categorías como democracia, derecho, ¿qué se llama? Humano, en fin, sino que ha creado fundamentalmente una forma de apropiación de la riqueza que se llama capitalismo.
Dejar de mirar Europa para mí significa dejar de mirar ese modelo moderno. Porque cuando la compañera dice feminismo y la manera como lo dice, me da la sensación de que ella cree que siempre hubo y siempre estuvo el feminismo en la historia. No, señor, el feminismo es moderno, colonial. No tiene ni 3 siglos, 4 siglos. No estuvo siempre. Y lo que sí siempre estuvo es la resistencia y la lucha. Y por lo tanto, mirarnos a nosotros mismos es buscar cómo eran esas formas de coalición, cómo eran esas luchas antes de ser divididos en la otredad radical, en lo no humano que tiene que morir buscando derechos. ¿Por qué? Y el caso más dramático, más crudo, más grotesco, es la demanda de derechos del mundo LGBT respecto a amar, a tener hijos, a establecer una vida en familia. ¿Por qué hay humanos que deberían demandar algo que es innato de aquella concepción que el propio sistema civilizatorio instala como humanidad? Y lo mismo ocurre para el mundo indígena. ¿Por qué tienes tú que vivir toda tu vida, toda la historia de tu memoria larga buscando derechos? ¿Quién te tiene que otorgar esos derechos? Personalmente no estoy en esa lucha y lo he demostrado toda mi vida. Y si participo en estos espacios hegemónicos es porque quiero hacer escuchar mi voz también. Pero es un diálogo de sordos. Simplemente invitan para que digas que hay una mirada distinta, nada más, porque en el fondo no van a considerar esa mirada, ni van a reflexionar sobre eso, porque una gran ventaja que debemos reconocerle al modelo andro-homologocéntrico europeo es su capacidad de seducción. Ha seducido a la derecha, lo que llamamos derecha, al mundo liberal, pero también ha seducido la cabeza del mundo radicalmente opuesto, lo que conocemos como izquierda. La izquierda piensa de manera liberal. Se ha dejado seducir por los conceptos de democracia, de humanismo, de Estado. En estas tierras nunca hubo Estado. No eran sociedades estatales. Entonces, para mí, un nuevo proyecto nuestro, un nuevo proyecto de colonial, es aquel que deje de mirar a Europa en todo sentido, no solamente en lo económico, sino también en lo político y sobre todo a nivel de la manera como nos concebimos como cuerpos. No es el humano el centro del mundo. ¿Quién nos los dice? Nuestras 36 naciones y pueblos que componen el Estado plurinacional. No somos el centro del planeta, ni la teta de la Gioconda. Entonces, queremos dejar de ser coloniales, empecemos por ahí. Y yo quisiera apostar a que este nuevo gobierno tenga la lucidez suficiente como para recuperar ese proyecto histórico de nuestras naciones y pueblos que se quedó inconcluso. Gracias, Rosario. Bueno, Luciana, para cerrar un balance, sabemos que el diálogo no concluye aquí, hay muchos temas pendientes, pero sería importante también mirar, a entender a partir de tu perspectiva, un balance, digamos, de lo que podemos entender los aportes del debate feminista en el campo popular en América Latina. ¿Cómo podríamos cerrar esta parte, Luciana? Tu micrófono. No se te escucha. Ay, lo siento, es que lo pongo en silencio para que no haya resonancias ni nada. No, decía que una de las cosas que me parece importante pensar dentro del campo popular feminista, las que nos consideramos dentro del campo popular feminista, es la posibilidad de una articulación entre ese campo popular y la institucionalidad plebeya desde una perspectiva de los cuidados.
Creo que en este momento de pandemia, donde la pandemia es un efecto más de los límites del neoliberalismo, necesitamos reconsiderar la cuestión de los cuidados como una cuestión de primer índole, porque así al mismo tiempo todo lo que ha sido considerado en el ámbito de los cuidados, como la mala expresión de la reproducción de la vida, los trabajos feminizados como la salud, la educación, los cuidados de niños, de ancianos, etcétera, esos trabajos son, en este momento de pandemia, son de primera índole. Experiencias fascistas, bueno, como la que ha habido ahorita en Bolivia, o la que tiene lugar en Ecuador con Lenín Moreno, que en medio de la pandemia despide a las enfermeras, a las doctoras, a los doctores, es una evidencia de que la estructura patriarcal de carácter neoliberal sigue insistiendo en destruir una política de los cuidados, sigue insistiendo en considerar los trabajos disque feminizados como trabajos de segundo orden, y me parece que tenemos que, desde el campo popular feminista, mostrar que nosotras o nosotres o nosotros sí estamos a la altura de los desafíos de nuestro tiempo, y que uno de esos desafíos pasa por estas cuestiones de reactivar todo ese ámbito de la disque reproducción de la vida y de los trabajos de los cuidados como trabajo de primer orden, porque ahí está el secreto de la transformación de la economía de la vida, de una política de la vida y de una alternativa al neoliberalismo. Y cuando hablo de los cuidados estoy hablando de la lucha antirracista, de la lucha feminista y de la lucha anticlasista. Yo creo que todos estos espacios de articulación tienen que ir juntos. No entiendo muy bien el juego de la estigmatización o decir que aquí yo creo que aquí todos tenemos posiciones distintas, y no me parece un juego retórico inteligente marcarse como víctima que se excluye de un debate, porque yo creo que Pilar viene de una vertiente más comunitaria, yo vengo de una vertiente más republicana, y probablemente ahí haya desencuentros que quizás me acerquen a mí más a Rosario o a Pilar con Rosario. Entonces yo creo que lo interesante de este debate es que ha sido heterogéneo, nadie ha sido censurado, todos estamos hablando y marcando en nuestras posiciones y queriendo pensar el sueño de la utopía americana de una manera genuina y honesta, y me parece que eso sí ha tenido lugar en este debate. Entonces me parece que las estrategias de autovictimización las dejamos para los programas del corazón. Creo que aquí todas nos estamos respetando entre nosotras, y nada, muchas gracias, y creo que Bolivia ha sido, es y será un espacio de construcción de militancia, comunitarismo y pensamiento hacia el futuro, así que me siento muy honrada de haber compartido este espacio con todas ustedes. No, muchísimas gracias a todas y a todos, a Rosario, a Pilar, a Luciana. El tema es importante, es un debate urgente, como todos nosotros, y lo que procuramos aquí nosotros no es simplemente ponernos al día, sino sobre todo hacer que las personas que nos están escuchando puedan dar también y enriquecer su posición, ¿no? Porque no se trata de convencernos entre nosotros, cada uno tiene una posición, sino que el tercero, el que nos está escuchando, es el más importante. Así que muchísimas gracias, Rosario. Gracias, Luciana, por la amabilidad y de responder. Igual para Pilar, los esperamos a todas y a todos que nos siguen en el CIS, los siguientes programas para abrir este debate. Así que yo me despido. Muchísimas gracias a todas, a todos, y como dicen ustedes, a todes, porque es algo que no llega todavía a Bolivia, pero me imagino que poco a poco llegará. Así que muchas gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.